en que se está tratando de reivindicar todo este asunto de priorizar el asunto de las víctimas en Chile. Ojalá también sea verdad. No estoy muy seguro que estén las dos Naciones Unidas aceleradas con relación a eso, sobre todo lo que se refiere a crímenes de lesa humanidad. Pero ahí vamos. Ojalá que yo no tengo mucha relación con ellos, ¿no? Porque entre otras cosas, así hablando desordenadamente, ¿no? Yo de mi país me quedan girones, ¿no? Son pedazos que me quedan. Yo me alegro si Chile le gana a Argentina 2-1 en balompié, por ejemplo. Wow. Digo, y hago la aclaración, yo siempre digo esto porque parece la rencilla entre los chilenos y los argentinos. Todos lo conocen. Es como entre los venezolanos y los colombianos, los boricuas con los dominicanos, y en otros lados, ¿no? Pero yo tengo una hija que es argentina, mi hija mayor es argentina y vive en Argentina, trabaja en Argentina, ella trabaja en la Universidad de La Plata, ¿no? Es profesor y dirige un psiquiátrico allá, así que tengo una relación con Argentina también bastante estrecha, ¿no? Pero yo siempre a ella le digo mi churrasquita, ¿no? Pero sí, así como nos dicen a nosotros los botitos de forma peyorativa, pues yo me inventé ese término para nombrar a los argentinos, ¿no? Pero lo hago con cariño. Creo que Argentina nos está dando una lección precisamente con este asunto de la víctima, porque yo creo que Argentina va a paso acelerado, muy por delante de Chile, en lo que es el tratar de descubrir qué es lo que sucedió en el tiempo de la dictadura, desde el año 76 hasta el año 83. Ya en estos momentos ellos están trabajando con encauzar a los civiles que se enriquecieron y que profitaron, aunque esta palabra sea media gringa, ¿no? Profitaron con todo este asunto de la represión, cosa que en Chile ni siquiera todavía hemos podido tocar a todo el espectro de los militares que fueron los culpables principales, ¿no? de todos los crímenes de lesa humanidad en aquel sitio. Pero como les decía, yo de mi país me pongo triste cuando hay terremotos o ese tipo de cosas, ¿no? Pero lo que me quedan son girones, es decir, para los efectos, a mí me robaron el país completo. Entonces es un poco lo que ustedes van a entender una vez termine yo esto, ¿no? Yo no quiero hablar mucho, esto lo podríamos hacer de muchas formas. Si alguien quiere interrumpir, alguien quiere conversar, alguien quiere hablar, alguien quiere preguntar, alguien quiere disentir sobre alguna cosa que yo diga, bienvenidos todos, ¿no? Yo no tengo ningún problema con eso. Yo no me quiero extender demasiado, yo sé, yo tengo la misma preocupación probablemente que tiene cada uno de ustedes cuando estoy sentado en la allá de diablo, ahora viene este tipo a hablar, que soy así larguísimo, ¿no? Y me va a aburrir, yo trataré de no aburrirlos. Por eso digo, si ustedes quieren hacer la cosa más dinámica, y a mí se me ocurrió, no me gusta mucho hacer esto, pero se me ocurrió, yo quiero hacer una cosita así, leída así bien rápida, y después conversamos todo lo que ustedes quieran, ¿no? Y todo lo que puedan, porque tengo entendido que tienen otras cosas que hacer, ¿no? Un poco para que quiero leer esto un poco para que se sitúen en por qué yo estoy metido aquí, ¿no? Por qué vivo aquí en este país y por qué la señora me invitó, ¿no? a este conversatorio con ustedes, ¿no? Digo, globalmente en el universo una de las cosas que compartimos todos es la humanidad, siempre, ¿no? No importa el origen, el idioma o costumbre del grupo social, siempre nos hermana la humanidad. Por eso, en términos generales, somos capaces de sensibilizarnos cuando se atropellan los derechos humanos en cualquier lugar del planeta, sea Chile, Argentina, Siria, Afganistán, Vietnam, Panamá, Grenada, China, Venezuela, Estados Unidos o Puerto Rico. La violación de los derechos humanos lamentablemente no conoce límites territoriales, idiomáticos ni religiosos. Puede suceder en cualquier lugar, aunque pongan atención, esto yo creo que es bien importante. Esa violación de los derechos humanos únicamente vacila ante el poder y el capital. Por eso en la generalidad de las ocasiones las víctimas somos gente común y corriente, los vecinos cotidianos que estamos exigiendo transformaciones en nuestro convivir,
Transformaciones que pueden ir, por ejemplo, desde el cambio completo de la estructura gubernamental, lo que significa una revolución, por ejemplo, hasta que dejen de tirar cenizas o basuras tóxicas en un sitio donde vive gente, animales y discurre el agua y la vida cotidiana. También están las violaciones a los que son familiares y sobrevivientes de los hechos criminales comunes y corrientes. Aunque si ahondamos un poquito en estas situaciones, estos hechos no suceden aislados del todo, lo que es una organización injusta de nuestra sociedad. El crimen se inserta en la acentuada desigualdad social. No quiero aventurar de que si construimos una sociedad más justa, el crimen deje de existir. Pero de una cosa sí estoy completamente seguro, que si conseguimos eso, probablemente el crimen se va a minimizar. Dicho esto, regreso a la hipótesis del principio, ¿no? De que lo que nos une es la humanidad, y si nos atrevemos a contarla y a diseminarla en español, en kazajo, en inglés o en ruso, todos la podrán percibir y sensibilizarse ante estas violaciones. Como les decía al principio, todo este cuento viene un poco para poder explicar de por qué yo estoy aquí hoy frente a ustedes, yo, otro individuo común y corriente, y trataré de contar un par de decenas de años en muy pocas líneas. Yo nací el 19 de septiembre de 1952 en un pueblito del sur en Chile. Coronel se llama. En la provincia de Concepción. Allí crecí, reí, lloré, estudié, con todos los que vivíamos en mi pueblo. En 1970, a mis 18 años, la esperanza se empieza a corporizar. La ilusión de más del 80% de nuestro pueblo, Coronel, la posibilidad de construir una sociedad más igualitaria, y todos, ese es mi recuerdo, ¿no? Pusimos el hombro y trabajamos sin descanso. Y sí, fuimos dando pasos gigantes. El vaso de leche para los niños en la escuela, en mi país, no es como aquí o en otros lugares. Los niños no, por lo menos en ese tiempo, no sé cómo estará ahora, los niños no tienen almuerzo ni tienen comida en la escuela. Es decir, yo cuando fui a la escuela, yo soy productor de escuela pública, yo provengo de un hogar proletario, un hogar bastante pobre. Yo iba a la escuela por la mañana, a las 8 de la mañana, tenía que caminar 25, 30 cuadras para llegar a la escuela. A las 12 del mediodía me la regaban para casa. Yo regresaba a mi casa a comer lo que hubiese, y después regresaba a la escuela a las 2 de la tarde para regresar a la escuela a las 5 de la tarde de regreso a casa. Es decir, no había comida en la escuela, no había comedores. Entonces, una de las cosas que se consiguió en el año 70 es precisamente el vaso de leche para los niños. Que, dicho así, un vaso de leche para los niños puede ser una cosa bien simple, ¿no? Puede ser una cosa no muy importante, pero fue un paso gigante el que se dio allí, ¿no? También el mismo vaso de leche para los mineros del carbón, porque donde yo provengo son las minas del carbón Coronel y Lota. Los que conocen las minas del carbón también saben que usualmente es el proletariado más maltratado. Dentro de todo el proletariado, necesitan solo mineros del carbón, su trabajo es agobiante y aparte de eso muy mal pagado. El mismo vaso de leche para los mineros del carbón que salían de los socavones con una sed eterna. Hasta ese momento calmaban esa sed con vino. Por eso también mi ciudad era una ciudad que tenía el índice de alcoholismo más grande de todo el país, ¿no? Nacionalizamos nuestro primer producto nacional, el cobre. Profundizamos una verdadera reforma agraria y se le empezó a hacer justicia a los que ganaban menos para que de esa forma se incorporaran de forma más o menos normal al consumo nacional. Estos hechos estadísticos, y remarco esto porque son hechos estadísticos y no son invenciones mías, no es un discurso político que se está haciendo aquí, todo esto es comprobable, así como es comprobable la intervención de Estados Unidos, porque los propios organismos de Estados Unidos han entregado los informes, como el Departamento de Estado, como la CIA, como el FBI, como toda esa gente, de la participación que tuvieron precisamente en lo que fue el golpe de Estado y las consecuencias en Chile. Estos hechos también son estadísticos y son comprobables, no es una invención mía, por eso reafirmo eso. Fueron a la par del crecimiento intelectual de obreros y campesinos para que esto de forma efectiva se pudiera convertir finalmente en dueño de su destino. Pero todo esto hirió a dos entes que nombré antes,
el capital y el poder. Los que recurrieron a absolutamente todo para no perder y recuperar sus granjerías, incluidos nosotros los seres humanos. De esta forma llegó en Chile entonces el 11 de septiembre de 1973. Desde ese día la serpiente asomó su hedionda y venenosa lengua, y mi ciudad y mi país se convirtieron en ese momento en la Siracusa de América del Sur, donde los Chicago Boys y el Imperio inauguraron y pusieron en ejecución los cimientos del neoliberalismo. Claro, para hacer esto debían convertir a obreros, campesinos y estudiantes en un enorme ejército de borregos. ¿Y cómo hacerlo? Con gente con enormes niveles de conciencia de clase. La única vía que tuvieron, la represión total. Muerte, asesinatos, cárcel, tortura, exilio. Y eso ya ustedes pues lo conocen, suena verdaderamente como violación de los derechos humanos. Ciertamente no creo que resista discusión, en contrario, así que yo con 21 años, en ese momento, en el 73, una persona que jamás pensó en salir ni siquiera de su ciudad, me vio obligado a correr. Y hasta aquí he llegado, un poco así como apátrida, ¿no? A correr de mi país, he llegado aquí a este lugar, a Puerto Rico, y como decía antes, lo de mi patria, lo que me queda un poco son girones, ¿no? Pero aquí no termina el asunto. En el 2011 hay una comisión, la Comisión Valens, una entidad con poder absoluto, cuyas determinaciones eran incontrovertibles para ningún aparato del Estado, es decir, ni el legislativo, ni el judicial, ni el ejecutivo podían ir en contra o poner algún tipo de objeción a todas las cosas que dijera esta comisión. Me llaman para pedirme perdón y pensionarme de por vida, la poca vida que me voy a quedar, ¿no? La pensión, se lo aclaro, es como una cuestión simbólica, pues es una porquería de dinero, ¿no? Que tampoco la he despreciado yo, mis padres todavía están vivos, mi papá y mi mamá. Ellos, ¿está bueno para mí? Sí. Ok, gracias. Tienen problemas, como toda persona que tenga 80, 90 años, problemas médicos, y como le dije antes, mi familia es una familia obrera. Así que pues yo dejé pues me da un poco vergüenza que sean 10 pesos tomarlo, ¿no? Pero le dejé una firma como para que se lo entreguen a mis padres y ellos lo usen de la manera que lo tengan que usar, ¿no? Así que, pero es lo importante que ustedes tienen que entender, es decir, me llaman en el 2011 para pedirme perdón, un poco devolverme el país, no sé cómo, y pensionarme, como le dije, por la poca vida que me puede quedar. Entonces ahí es donde surge un cuestionamiento ya más bien filosófico conmigo, ¿no? Lo voy a decir de forma, usualmente yo lo digo de forma más brutal, con alguna palabra mala entre medio, pero no la quiero usar delante de ustedes. Es decir, ¿qué caramba hago yo con eso, con esa información? Es decir, me la callo, me siento satisfecho porque el Estado finalmente reconoce que hizo algo que estuvo muy equivocado y dañino, no solamente para mí, sino para muchos, y para mis compañeros que quedaron en el camino. Entonces, en ese momento, cuando me toca hacerme esa pregunta, es cuando decidí yo, en términos generales, dejar de correr, ¿no? Y contar, hablar. Y por eso me tienen aquí, ¿no? Yo siempre he sido una persona bastante cerrada en relación a mi trabajo. Nadie se enteró nunca de absolutamente nada de mí, mi vida privada, las cosas que yo hacía o qué pasó antes. Y yo le doy la bienvenida a todo el mundo a que examine mi trabajo y le diga mi trabajo es bueno, es más o menos, es mediocre. No tengo ningún problema con eso, ¿no? Podemos disentir, pero podemos discutirlo. Pero todo el mundo está bienvenido, pero yo no adorno mi trabajo con que si estoy casado en tal lugar, que si tengo un novio, que si tengo una novia, que si tengo hijos, ¿no? Y qué pasó conmigo antes. Pero en este caso, entonces dije, pues se acabó lo que
yo no me había olvidado nunca de todo lo que sucedió conmigo y con mi gente, pero entonces dije, pues este es el momento de hablar. Y producto de eso es un documental que nosotros hicimos. Mi requerimiento también fundamental fue que lo hicieran documentalistas puertorriqueños, un poco para que también es parte del discurso ese, es decir, que abajo en América del Sur, por ejemplo, cuando se presenta ese documental, en Chile pregunten qué carajo hacen los puertorriqueños, metidos en un problema acá, de este lugar, qué saben ellos, cómo es el asunto, cuál es la conexión. Y entonces esa fue una de las salvedades que yo planteé. Empezamos esto, originalmente lo pensábamos que me ayudó mucho fue Juan Santiago, algunos de ustedes lo deben conocer, un abogado que murió, con Juan y con Fermín. Después eventualmente pues la cosa fue girando y me encontré con otros chamacos que se dedican precisamente a eso, Arlene Cruz Alicea, que es la directora del documental, y el documental finalmente pues vio la luz, yo creo que fue el año pasado. Todavía anda por ahí en círculos. Eventualmente ese documental estará en algún lugar donde la gente lo pueda ver, usted sabe, que haya un DVD o alguna cosa que yo le pueda decir, pues mira, aquí está, véanlo, qué sé yo, o que alguien pueda acceder. En estos momentos todavía el directorado tiene que estar en un circuito corriendo, qué sé yo, por festivales y ese tipo de cosas. Entonces, ni yo tengo para verlo, es decir, no me ha dado a mí ni siquiera lo he ido a ver. Aquí pasó por el Final Cinema, estuvo como 2 o 3 semanas, 4 lugares. En este mes, en septiembre, tengo entendido que va para Vieques, hay Bonito, yo no sé, Morovis, algunos Ponce, va por algunas ciudades del país presentándose. Ella quiere establecer después un itinerario, yo lo he dejado en manos de ella, pero lo concreto para lo que tiene que ver con nosotros, pues surgió ese documental, y en ese documental es donde se habla precisamente de todo eso. Es decir, ¿por qué fue que yo a los 21 años tuve que salir corriendo al país? ¿No? En términos generales le cuento así por encima, y cuando dije de hablar, y el problema con hablar era que pues mucha gente se iba a sorprender, ¿no? Yo sabía que la gente se iba, no digo la palabra mala, yo hablo bien callejero, ¿sabes? Pero se iba a ir para atrás, porque yo salí de mi país, de la cárcel al exilio. Entonces cuando la gente se enterara, oye, este tipo estuvo en la cárcel, pues yo sabía que este tipo tenía que estar en algún sitio, debía venir de algún sitio malo. A mí me dieron una pena que se llama el extrañamiento, ¿no? Es un poco cuando uno ve o lee a Diego Baroja, qué sé yo, los autores, los clásicos españoles, cuando se ven los tipos a caballo que van saliendo de su aldea porque los condenan a no estar más con su aldea porque son mala influencia, pues pueden soliviantar a los otros aldeanos y provocar una revolución o algo así. Entonces, como no tenían absolutamente nada de que acusarme, me dijeron, te doy la libertad, pero te tienes que ir. Por eso también es una frase que yo siempre tengo en confianza con alguna gente cuando les digo de que el 10 de septiembre de 1973, y fue literalmente así, fue la última vez que yo dormí en mi cama. De ahí en adelante, pues sí, he tenido muchas camas, ¿no? Pero no la de mi casa. Y no fue por decisión mía, si yo no quería salir, no tenía interés. Eventualmente a lo mejor lo hubiera hecho, ¿no? Como hace todo el mundo, a lo mejor en algún momento me daba por salir a recorrer el mundo, conocer otra gente, escudriñar trabajos en otros lugares, pero nunca pasó por mi cabeza, hermano, nunca pasó por mi cabeza moverme de mi ciudad. Supongo yo que por el tipo de profesión que yo elegí, eventualmente hubiese terminado en la capital, ¿no? Porque donde están los medios de comunicación más importantes, pero nunca pensé irme de mi país. Y la cosa fue bien complicada, usted sabe. No voy a entrar en detalles porque pues yo presumo que la gran mayoría de ustedes saben lo que pasó del año 73 al año 89. Y la cosa fue bien complicada.
es decir, la gente que estaba apresada, no la apresaban así como para llevarlo a un tribunal y si la cosa era complicada. Y ojalá, lo digo, puedan ver el documental y tienen completa libertad, ¿saben? Los que lo vean, completa libertad ética y estética sobre el documental, de decir lo que quieran, hacer el comentario que quieran, porque pues está hecho yo creo que está hecho en Chile. Yo creo que se han hecho muchísimos documentales y muy buenos y con muchos fondos, con mucho dinero. Entonces nosotros quisimos hacer una cosa completamente diferente, ¿no? Es decir, hablamos de la represión, hablamos de la muerte, hablamos del encarcelamiento, hablamos de la tortura, hablamos de todo ese tipo de cosas, pero no vemos un torturado, no vemos un encarcelado, no vemos nada de eso, sino está todo sugerido, ¿no? Es un paseo por todo ese tipo de cosas. Entonces se hizo el lenguaje con el que se trabajó el documental fue un lenguaje más intimista, ¿no? Y por eso, y tomado en cuenta con lo que empezamos a decir, esto es como que la humanidad, es decir, con un lenguaje que ese documental se puede pasar en cualquier lugar del mundo y cualquier persona lo puede entender, porque lo que está en juego allí es la humanidad, ¿no? Todo el mundo lo puede entender, no importa qué idioma hable. Así que pues, eso es un poco, así en términos generales, yo no lo voy a seguir aburriendo más con esto, el tracto de mi vida, ¿no? Y porque cuando la señora me habló, yo le dije, pues sí, que venía, conversaba con ustedes, soy solidario con el trabajo que ustedes hacen, y sigo insistiendo. Veo también de que aquí, como lo dije en un principio, hay mucha gente que está por el crimen común y corriente, pero el crimen común y corriente también tiene toda una explicación sociológica, ¿no? Es decir, no está aislado, así en el aire, se tiene que ver todo con la conformación social que tenemos. Y como lo dije, también si construimos una sociedad mejor, probablemente el crimen no lo vamos a eliminar por completo, pero estoy completamente seguro que si tenemos una sociedad más justa, lo vamos a minimizar. Y lo que ustedes hacen, yo creo que es importante, porque uno siempre espera la solidaridad, ¿no? Yo hubiera querido, cuando tenía 21 años y pasé por lo que pasé, me hubiese gustado que hubiese habido gente como ustedes y me hubieran dado la mano, un abrazo, una palabra, porque lo que se recibía en ese momento ahí solamente eran golpes, ¿no? Por decirlo menos. Así que, pues, solidario con ustedes, y eso es todo. Si alguien quiere hacer alguna pregunta, ya le digo que yo no quiero abundar más y tampoco quiero ser más largo en este asunto. Yo quería hacer una pregunta, porque buenos días, yo soy Marina Páez. Yo vi el documental, tuve el privilegio de ver el tremendo documental, es un documental importante, y me quedé con una pregunta en aquella ocasión, que yo estaba pensando que cuando usted se va de Chile y llega a Puerto Rico en los años 80, quería saber cómo, si de alguna manera le afectó o le impactó que cuando usted llegó aquí ya se estaba, para esa época, ya estaba saliendo bastante información sobre el carpeteo político en Puerto Rico, sobre asesinatos políticos en Puerto Rico, obviamente a mucha menor escala que en Chile, pero que precisamente para esa época fue que empezó el pleito de las carpetas, la salida a flote, etc. No sé si, ¿verdad? Eso es algo que sufrimos un grupo tal vez pequeño del país, que no sé si usted estaba suficientemente inmerso, ¿verdad? Pero pues nada, quería saber si eso lo usted dijo, era lo dónde he venido a tener yo, o si no fue lo suficiente. Bueno, Mari, tú sabes, yo digo un momento que tuve mucho, además del temor que tenemos todos, el temor atávico ese, que pues los seres humanos tenemos miedo a las cosas que son diferentes, o
nos sentimos en peligro, un miedo de ser como el pájaro malagüero, yo también, porque yo salí de mi país y entonces yo, producto de una familia pobre, ¿para dónde carajo voy? Como el boricua aquí, como yo ir a la República Dominicana, Nueva York, o sea, no tiene para irse para Francia. Yo quería ir a Francia. Severino, el señor Severino debe saber esto. Yo iba a estudiar, mi madre cuando me preguntó para dónde iba, yo iba a la École Normale de París, que la dirigía en ese momento un sociólogo, ya que era bastante viejo en ese tiempo, se debe haber muerto ya hace mucho tiempo, ¿no? Louis Althusser, un sociólogo estructuralista, marxista estructuralista. Yo iba a estudiar allá. Me acuerdo que mi madre me preguntó que si tú no sabes francés, pues olvídate, yo de alguna manera lo aprenderé en el camino. Pero salí donde salí a Argentina, que es el lugar más cerca. Si yo le contara cómo llegué a Argentina y las cosas que hicimos en Argentina los primeros días, porque pues yo tampoco salía con familia que me mantuviera. ¿Sí? Tú te vas con los calzoncillos y 2 pantalones y, o sea, y a ver cómo caramba resuelves, ¿no? Y allí me encontré con gente que me dio mucho la mano, y entre ellos la madre de Clara. Yo tengo, como le decía al principio, mi hija mayor Clara, la madre Nidia es argentina. Ella tenía una situación económica bastante holgada, me dio mucho la mano, estoy eternamente agradecido, además que me dio muchas otras cosas, ¿no? Porque fue mi esposa. El malo ahí fui yo, creo, pero no, la culpa no fue de ella, que nos separáramos, fue mía, pero bueno, eso es otro asunto que no le compete a nadie, solamente a nosotros, ¿no? Y en el 76 vino el golpe de Estado en Argentina. ¿Qué carajo yo hago allí? Ya estaba en 3er año en la universidad de nuevo. Yo estaba en 3er año en la universidad en Chile, en Concepción, en la Universidad de Concepción, cuando vino el golpe de Estado y se quemó todo eso. Y yo cuando salí de allí salí con una licencia secundaria de high school, y eso que lo tuve que renovar en Argentina, dar unos exámenes para que me la validaran y empezar la universidad de nuevo. Yo quería estudiar, quería qué sé yo, sacar, como dicen los viejos, sacar un cartón, ¿no? Entonces vino el golpe de Estado. Ya yo conocía a Nidia, todavía no estamos casados, pero ya la conocía a ella, éramos novios, y entonces, ¿y ahora qué caramba hago? Yo tengo que salir de aquí otra vez. Entonces, por eso yo en Argentina, y de allí probablemente se provoca el cierre mío. Primero por los argentinos, de que yo no quería hablar con los argentinos, no porque fueran argentinos, no quería hablar con los argentinos, porque sabes cómo hablan los argentinos. Los argentinos vocean, entonces todos parate, venite, andate, qué sé yo, ese tipo de cosas. Y entonces cuando yo abría la boca, a mí se me salía el cantito chileno. Pues yo hablaba con chileno en ese tiempo, que se me olvidó hace mucho tiempo, porque yo escucho ahora hablar a mi hermana, hablar a mi madre, hablar a la gente como... Es más, yo he visto películas chilenas y tengo que ponerlas con le digo de verdad, las tengo que poner con la traducción, porque no les entiendo 3 carajos qué es lo que dicen. Porque los chilenos hablamos, yo hablaba así antes, ¿no? Y los chamacos van modificando el lenguaje, la lengua es viva, entonces los chamacos la van, ajustando y van poniendo sus modismos. Pero entonces llego a Argentina, y entonces en Argentina yo no quería hablar, porque si hablaba, inmediatamente me identificaban como chileno. Entonces rápido me empezaron a preguntar. En ese tiempo estaba Perón, cuando yo llegué en el 74. Es decir, había bastante libertad, entre comillas, ¿no? Todo ese periodo de la llegada de Perón, después Perón cuando toma pero después muere Perón, y cuando viene la esposa de Perón, 75 para adelante, la cosa empieza a complicar hasta que llega el 76 y golpe de Estado. Entonces, ¿qué hago yo acá? Yo digo, por donde yo paso, se jode todo, ¿no? Y entonces, pues, así fue mi vida, ¿no? Entonces, después cuando yo llego aquí, cuando lo que tú estás diciendo, el asunto de las carpetas, Rosselló, los 3.000 pesos que dio, ese tipo de cosas, el perdón, que pidió, es exactamente lo mismo que hicieron en Chile, lo mismo que hicieron conmigo. Obviamente, me dolía, ¿no? Me afectaba, pero por otro lado tenía también que callarme la boca. Yo estaba en una posición de visibilidad, no quería que se me notara. Y parece que lo conseguí bastante bien, ¿sabes? Porque una vez se sentó al lado mío, luego voy a contar 2 anécdotas. Una vez me senté al lado de doña Belda González, y doña Belda González, en una actividad en algún sitio, se para al lado mío, se sienta al lado mío y me dice al oído: a diablo, Weber, mira, yo creía que tú eras PNP. Entonces yo la miro a ella y le digo: doña Belda, bendito sea Dios, no, ¿qué sabes? Insúlteme.
pero no. Entonces después con este chamaco que es es el decano de la Escuela de Derecho de la Interamericana, que fue Fontanet, que fue presidente. Fontanet también, cuando nos encontramos un día, me dice que él siempre había pensado de mi trabajo, que yo era miembro de la fuerza de ley y orden. Es decir, como que pues no es que fuera miembro de ellos, sino que pues tenía una posición como que pues a favor de la policía y todo ese tipo de cosas, como estaba a favor. Yo digo, bueno, es posible. Yo siempre traté de mantenerme, no sé si lo conseguí, pero por lo menos eso me da un rasgo, tratar de mantener lo más ecuánime posible, si podía, ¿no? Ya a esta altura, por eso es que cuando dije dejar de correr, decía, ahora pues ya se jodió, ya yo quemé las naves, ¿sabes? Y ahora que la gente se entere de qué pasó conmigo y por qué llegué aquí y qué pasó conmigo en Chile y por qué hicieron eso, pues ya no lo tengo que ocultar, ¿no? Y al contrario, me siento orgulloso. Es decir, yo, si tuviera que caminar hacia atrás, probablemente pues no haría algunas barbaridades que hice, ¿no? Entre comillas, pero el camino que seguiría sería el mismo, me traería al mismo lugar. Es decir, me disculpan, ¿no? Aquí debe haber gente de todas las posiciones, pero pues, seguiría siendo socialista, ¿no? Aunque me tenga que callar la boca. ¿Cómo se da la decisión de su parte de después de tantos años finalmente decidir hablar sobre sus vivencias? Por eso. ¿O ha sido como el efecto a nivel emocional para ustedes de poder sacar? Bueno, yo, como le dije, yo probablemente hubiera seguido más o menos igual como llegué hasta el 2011 o 2012, una cosa así. Pero cuando me llama el Estado de Chile para pedirme perdón y pensionarme de por vida, ahí es donde se produce como el quiebre, ¿no? Es decir, como la vuelta de tuerca, ¿no? ¿Qué hago con eso yo? Es decir, yo no lo quiero para mi satisfacción personal y no lo quiero para ponerlo con un marquito en mi casa y saber qué pasó eso, o que la gente más cercana. Entonces ahí fue donde se produce la decisión de que pues se acabó, tengo que hablar. Y entonces, que es más o menos lo mismo que en estos momentos en Chile, por ejemplo, se le está pidiendo, en Argentina y en todos los lugares donde se violan los derechos humanos, se le está pidiendo a todos esos viejos decrépitos, ya esos viejos están casi muertos, los viejos esos que están presos en Chile, primero que están presos en una cárcel que se llama Punta Peuco, y que lo único que les falta es tener campo de golf. Todos esos tipos que son responsables de la muerte de miles. Y en Chile todavía tenemos 3.000 desaparecidos, ¿sabes? Argentina tiene 30.000, nosotros tenemos 3.000 desaparecidos, no sabemos dónde carajo están. Todos saben que están muertos y que los mataron de forma violenta.